pero es otro para bien. Porque habemos casos, o hay casos en los que a veces siendo cristianos, digámoslo así, pues a veces se desvían. En algún momento creo que hemos pasado un momento así. Nos hemos desviado o nos hemos equivocado. Pero alguna experiencia en la cual de repente el Señor nos haya sacudido y nos haya despertado. En este caso, pues, ha sido con el perdón. Creo que a muchos de nosotros nos cuesta perdonar. Y pues es increíble cómo el Señor utiliza a personas para reflejarnos ese perdón. Porque yo tenía una postura acerca del perdón, ¿verdad? Acerca de no perdonar a alguien que me lastimó mucho. Yo decía, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Y de repente conozco a una pequeña, ¿verdad? Que pasa la misma situación mía, ¿verdad? Se separa de un familiar. Y entonces yo la conocí en un retiro, en un campamento. Y entonces la veo feliz, la veo participando en todo. Pero me llenaba mucho su sonrisa y llegó un punto donde hablamos acerca de la familia, ¿verdad? Y entonces vino ella y empezó a hablar de su familia, empezó a hablar de todo lo bueno que había. Incluso esta separación que tenían la contó como buena, ¿verdad? Y entonces dijo, sí, yo la cuento como buena porque he perdonado y porque sé que ese perdón me ha ayudado a cambiar y ha traído cosas buenas a mi vida. Y entonces ver a alguien más pequeño que yo, ¿verdad? Pasando la misma situación y hablándome acerca del perdón, ¿verdad? Y saber de que su perdón es genuino, tocó algo en mí, ¿verdad? Y yo dije, tiene razón. O sea, yo he sido rencorosa, ¿verdad? Y por ende no he disfrutado, ¿verdad? Mi familia como tal. Quizá no he sido el apoyo, ¿verdad? Mas sin embargo, el testimonio de esta pequeña que no sabía que era un testimonio, ¿verdad? Para alguien más, reflejó algo en mí, ¿verdad? Y al final, pues en ese campamento creo que la que salió convertida fui yo, ¿verdad? Y entonces salió convertida. yo fui la transformada y entonces así fue como el perdón llegó a mi vida, porque ha sido una parte que quizá yo sé que no solo a mí me ha costado, sino que a cada uno más de alguna vez le ha costado perdonar a quienes hayan lastimado. Interesante. Bien, sin duda creo que la forma como creo que testimonios tenemos todos de alguna manera, ¿verdad? Pero creo que uno de los mayores retos sin duda para mí en el trayecto de mi servicio y de mi vida, creo que es el aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces hay cosas que pasan y uno no las entiende, no las imagina, uno cree que no puede pasar de esa manera. Y de pronto el hecho de que seas presidente, el hecho de que seas líder, no quiere decir que estés en una cápsula y no te vaya a pasar nada, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas pasan cosas muy difíciles, muy fuertes, y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Si se supone que ahora que estoy sirviendo más, ahora que, no sé, tengo un privilegio quizás un poquito más alto, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? ¿Y por qué es que sucede eso? Y es que en algún momento de mi vida, recuerdo en tiempos de pandemia, llegó a pasar algo muy fuerte en mi vida, en mi familia. Y entonces yo decía, ¿cómo es que sucedió esto? O sea, no entendía por qué si yo estoy sirviendo, estoy intentando hacer las cosas de una mejor manera, quizás antes no las hacía así, y por qué precisamente ahora que he mejorado, que he cambiado las cosas, por qué ahora viene y pasa eso. Entonces, de alguna manera era como un reventón para mi vida, porque yo no tenía la capacidad de poder transferir las cosas, de poder venir y entender lo que sucedía, pero de alguna manera en medio de esa situación, pues viene Dios y es como, tranquilo, yo sigo estando y es parte de mi voluntad y tenés que asimilar las cosas y todo va a continuar. Claro, van a haber cambios definitivamente en la vida porque sucede algo muy fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, pues uno sigue viendo la fidelidad de Dios y sigue viendo cómo las cosas, pues de alguna manera, ahí sí que, aunque parezcan del todo mal, son para el bien de uno y le ayudan. Todo a nosotros los cristianos, todo nos ayuda para bien. Pero el entender eso, el decirlo, es muy fácil, porque muchas veces yo venía a decirlo y les decía, tranquilos, todo nos ayuda bien, pero venir y ya vivirlo yo, eso era como que son otros 5 pesos, como diríamos, eso ya no se podía entender. Entonces eso ya no gusta mucho. Ya no, entonces yo creo que eso es complicado, porque muchas veces el aceptar la voluntad de Dios aún en medio del servicio es complicado, y hay que entender eso, ¿verdad? Que no estamos exentos de nada, puede pasar cualquier cosa en nuestras vidas. Exacto. Pero la diferencia es esa, que podemos asimilarla de una mejor manera porque Dios está con nosotros. Y es algo que dice Pablo.
En Romanos 12:2 Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y creo que son esas sacudidas las que a veces nos ayudan a conocer de mejor manera quién es Dios y comprender de mejor manera cómo Dios actúa, porque de verdad el comprender cómo Dios obra en medio de las situaciones adversas que vengan a nuestra vida, eso pues son oportunidades en las cuales podemos conocer a Dios, como también nos podemos alejar de Dios. Para ir concluyendo, ¿alguna experiencia que les haya pasado como líderes de jóvenes? Pues hay muchas, ¿no? Si nos tuviéramos que poner a contar, pues yo creo que aquí también con mi estimado Frank, pues habría un montón de experiencias que contar, ¿verdad? Pero creo que hay experiencias buenas y experiencias malas, ¿verdad? Como cuando te dejan en visto, tú estás enviando tu mensaje de contesten y nadie contesta, ¿verdad? Pero también como hemos visto cómo los jóvenes, cómo los adolescentes han crecido, ¿verdad? Y cómo ellos han cambiado. Y pues una de las experiencias más bonitas es de que yo conocía a una chica, ¿verdad? Que pues era muy tímida. Yo creo que conocemos siempre a alguien muy tímido y que casi que no se integraba, ¿verdad? Le costaba mucho. Mas sin embargo, hicimos una invitación a la célula y ella empezó a asistir, no hablaba, le preguntábamos y no hablaba. Le decíamos, hacíamos dinámicas para que todos pudieran hablar, mas sin embargo no. Y bueno, era un proceso que estábamos llevando con ella. Y ya empezaba como ella a relacionarse un poquito con las personas. Vino pandemia y todos nos encerramos y fue como de rayos. Y ahí estábamos logrando algo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor por medio de nosotros, claro. Pero entonces decíamos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque todos cuando les decíamos, les preguntábamos por Zoom, contesten, todos muteados el micrófono, ¿verdad? Y hay hablando con vida. Hablen, opinen y nada, ¿verdad? Mas sin embargo llegó el tiempo en el que pues también el Señor decidió, ¿verdad? Que esta enfermedad pues de alguna manera se fuera. Y entonces ver que ella por lo menos ya contestaba, ¿verdad? Los mensajes, opinaba, decía, era como, bueno, es un logro, Dios sabe por qué pasan las situaciones, ¿verdad? Y entonces ahora verla en la iglesia, que venga, salude y se relacione en las células, se relacione acá en los cultos de jóvenes, y de ¿cómo estás? Que ella sea la que venga, era como de qué genial, ¿verdad? O sea, qué grande es Dios, porque solo Él puede transformar las vidas, solo Él puede de alguna forma hacer lo que nosotros teníamos con mucha desesperación, ¿no? Tal vez nosotros como humanos queremos hacer todo y decir, no, que queremos que hable, más sin embargo pues el Señor sabe el tiempo, ¿verdad? En el que se ve el fruto. Bueno, sí, la verdad es que experiencias hay bastante, ¿verdad? Y así como decía Maricruz, hay algunas que son graciosas, otras que son tristes y algunas otras que sin duda pues marcan, pero yo creo que hay varias que quizás quisiera contar, pero voy a resumir quizás algunas de ellas. Entonces, hablando de campamentos, es algo que a mí siempre me ha encantado con mi hermano, como que tenemos como que esa cultura de campamentos y nos encanta, como dijera mi mamá, ustedes son en la calle, les gusta estar, ustedes solo vienen y vacían la mente y ya es para volverlas a llevar otra vez. Entonces, siempre nos ha encantado esto, pero viene a mi mente la primera vez que me dejaron a mí para el ministerio para poder organizar un campamento, ¿verdad? Entonces vine yo y cuando tomé el reto de hacerlo, yo estaba muy feliz porque de verdad que lo quería hacer, pero yo lo imaginé de miles formas, se los prometo que lo imaginé. Y yo dije, en tal lugar vamos a hacer estos juegos, va a ser el invitado. Lo imaginé, pero a lo grande, de verdad que lo imaginé como nadie se imagina. De pronto, pero es que esa es la parte que uno dice, bueno, tú lo imaginas de esta forma, ¿y por qué? Pero viene Dios y dice, sí, este es tu momento, pero no es como tú lo pensaste, sino que es de otra forma. Entonces viene y sucede que precisamente cae la pandemia. Y entonces viene y bota todo lo que tenía planeado yo, lo que tenía pensado en algún momento. Y dije, bueno, ¿y cómo rayos vamos a hacer un campamento en pandemia? O sea, en virtual, alguien dirá ahorita, pero lo virtual fue muy fácil. Pero en aquel entonces no era tan fácil, no era tan sencillo. Todo el mundo estaba aburrido. En ese entonces era complicado. Y más entendiendo que campamento viene de campo, o sea, es de sacarlos, de llevarlos del lugar. Yo diría, ¿cómo le voy a llevar ahora a cada quien un campamento a su casa? Un fondo verde. Lo sacábamos a la sala. Al final de cuentas que pues logramos organizar con
los amigos, con los compañeros de ministerio en aquel entonces, y logramos hacer algo, ¿verdad? Y se logró armar el campamento. Pero vino los hermanos que estaban invitados y me dice, de los que compartió con nosotros en esa oportunidad, viene al día siguiente y me llama, me echa una llamadita y me dice, pues Frank, ustedes sí que están locos, me dice. Están locos, me dice. Entonces yo digo, oiga, tranquilo, ¿qué me está diciendo? Tranquilícese, le digo yo. No, de verdad que están locos, me dijo, pero la locura es buena, me dice. Yo jamás hubiera imaginado que hubiera habido dinámicas, que hubieran habido juegos, que los chicos hubieran hasta desvelado, que les llevaste hasta una candela para que quemaran sus angelitos. No, nunca lo hubiera imaginado de esa manera, me dijo. Nunca lo hubiera imaginado. Pero fue algo que de alguna forma Toto lo logró, me dijo. Y lo logró de buena manera, me dijo. Porque en medio de esta situación que nos envuelve a todos, eso fue como un bálsamo, me dijo. De verdad que muchos chicos lograron cosas que no veían. Entonces, esa es una de las experiencias. Y voy a terminar con esta última, perdonen si me lleva un poquito de tiempo, pero hablando de campamentos también, recuerdo en una ocasión que fuimos a una actividad, ¿verdad? Y es como muy común de que el primer desayuno, que cada quien lo lleve, o sea, no dan el desayuno, pero te piden que lleves tu pache, que lleves tu sándwich, y bueno, ahí va la gente y lleva toda su comida, ¿va? Mi humilde Mac. Y entonces, de pronto, nos tocó hacer un círculo, ¿verdad? Con los chicos para comer. De pronto veo que uno del grupo, en ese tiempo yo era confidente, ¿verdad? Entonces veo que un chico del grupo saca una galletita escolar de la que le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo, veo que todos los chicos pues llevan que sus sándwiches, que su hamburguesa, todo, y de pronto él solo saca eso, ¿va? Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría? Tal vez se lo olvidó, que fue mi caso precisamente. A mí también se me había olvidado llevar mi desayuno, pero por haragán, dijera alguien, no por otra cosa. Lo dejé olvidado. Lo dejé olvidado. Entonces cuando veo, él viene y saca esa galleta, me acerco a él. Entonces viene y todavía de las 4 galletitas que trae, las 4 unidades, me regala una. Me da una galleta. Entonces le digo, bueno, gracias, le digo yo, ¿verdad? Entonces viene y me dice, ¿qué usted tampoco trajo desayuno? Me dice, no traje, le digo yo. Fíjese que yo pues tenía la actividad del día de hoy de lo del campamento, pero en la noche mis papás se pelearon, me dijo, y entonces ya nadie me preparó nada. Vine yo, saqué de mi alcancía, me dijo, porque él era un poco pequeño, saqué de mi alcancía el dinero que tenía y me alcanzó para esto. Compré esta galleta y un juguito que él llevaba. Entonces esto traje, pero no tenga pena, yo le doy, me dice, y un solo me mete la pajilla en la boca, ¿verdad? El jugo, tome, me dice, ¿verdad? Entonces vengo yo, pues, y la tomo. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Le digo yo, pero lo veía como que de alguna manera con su situación. Entonces yo vine y dije, bueno, este chico tiene una de problemas que le ha pasado en su casa, sin embargo hoy está acá. Entonces yo vine y me propuse en mi corazón, yo dije, voy a hacer que él disfrute este campamento, estos 2-3 días que vamos a estar, voy a hacer que él lo disfrute a lo máximo, que él venga y lo disfrute, dije yo. Y entonces, bueno, me dediqué a que él disfrutara el campamento en algún momento, y al final del día, bueno, yo le pregunto, ¿cómo están las cosas? Todo bien, me dice. Yo digo, ¿todo bien? Pero ¿cómo vas a decir que todo está bien si tus papás se pelearon, si yo que sé qué es lo que está pasando en tu casa y tú me decís todo bien? Me decís, no tenía lógica para mí que él dijera todo está bien. Entonces yo le digo, no todo está bien. Sí, todo está bien, me dice. Pero ¿y qué hay con lo que está pasando en casa? Le digo, ¿qué es lo que está sucediendo? No, tranquilo, yo estoy bien, me dice. Yo tengo paz, estoy bien. Sé que esto se va a solucionar, me dice él, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo, bueno, y paz quizás tenga yo porque todo está bien de alguna manera en mi vida, pero este chico no tenía bien las cosas en su casa, no tenía bien las cosas de alguna manera, pero él tenía esa paz. Entonces yo vine y entendí de pronto, ¿verdad? Yo dije, bueno, es Dios que nos da esa paz en medio de las situaciones, esa paz que dicen, ¿verdad? Que muchas veces no se puede entender, que tratamos de entenderla, pero no podemos. Entonces, como dijera Maricruz, yo dije, bueno, el convertido en esta ocasión no es este pequeño, el que necesita de mí no es este pequeño. Yo necesitaba de ese pequeño de pronto para que él me hiciera entender las cosas. Entonces creo que hay demasiados testimonios, pero esos son de los que más marcan mi vida, creo yo, de alguna manera. Y es lo que dice Filipenses. Yo no sé, pero a veces lo que nos cuesta es poner nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, según dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y creo que a veces como líderes hablamos, pero no practicamos. Y qué choque es eso. Concluyendo esta sección, mis queridos hermanos, creo que hay muchas experiencias y si hablamos de campamentos está el máster aquí. Habrían muchas, pero podría ser la oportunidad para también otro tema. Así que vamos a concluir una recomendación que le puedan dar a alguien que quiera o que de repente haya recibido la invitación para ser líder de jóvenes. Alguien que de repente es constante, está activo,
va, participa, pero que no se quiere animar, o de repente está como esa espinita de quiero, pero es que no creo que pueda. ¿Alguna recomendación que le puedan dar? Bueno, creo que la primera recomendación es encomendar todo al Señor, en primer lugar. Encomendarle todo al Señor. Y segundo, rodearse de amigos cristianos, ¿verdad? Que le puedan apoyar, porque eso es importante. Creo yo que una amistad cristiana ayuda mucho, ¿verdad? Porque a veces te ayuda, por ejemplo, a poder estudiar, ¿verdad? En algún momento me pasó, ¿verdad? Aquí con mi estimado Frank, cuando iniciamos en esto de las células, yo le decía, pero Frank, explíqueme, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este versículo? Y entonces ya nos sentamos a preparar nuestra clase, ¿verdad? En conjunto, y decíamos, bueno, entonces esto vamos a dar. Y él me decía, usted va a dar esta parte, yo doy esta parte, y así nos apoyamos, ¿verdad? Y entonces era como de siento el apoyo, ¿verdad? De alguien en este inicio de ministerio, ¿verdad? Cuando a veces uno decía, bueno, yo no entiendo muy bien esto, quizá no tengo la facilidad de hablar, pero más sin embargo alguien está ahí echándome la mano, ¿verdad? Y entonces eso es importante, igual incluso con la oración, ¿verdad? Quizá a veces nos cuesta orar, pues llamemos a alguien, ¿verdad? Llamemos a nuestro líder, a nuestro amigo, ¿verdad? Incluso al pastor, a alguien de la congregación, y decirle, mire, al confi, ajá, sí, para los campamentos. Y yo creo que en este tiempo también es una de las experiencias, ¿verdad? Porque el campamento ya pasó, más sin embargo hay confidentes que ahorita se reúnen, hacen sus actividades, siguen ellos como que fuera campamento, los chicos son felices, y es una idea para invitarlos también al servicio. Y entonces es genial ver cómo estos amigos, más que verlo como tu líder, que verlo como alguien, ¿verdad? Que está en un puesto, lo ven como amigo, y entonces uno ya sabe cómo confiar en ellos. Y entonces eso también es importante, rodearse de amigos cristianos, también encomendarle todo al Señor. Sí, pues las recomendaciones pues básicamente son esas, ¿verdad? La oración sin duda siempre va a ser la clave de esto, ¿verdad? El hecho de que le ores al Señor y que le pidas, eso va a ser muy, muy eficaz en nuestras vidas. La parte de venir y leer mucho, yo creo que eso también es muy importante. Leamos la palabra de Dios, pero también en algún momento leamos información. El tratar con jóvenes, adolescentes, siempre va a ser algo de lo, no sé por qué, pero todos dicen que los niños, pero la verdad es que no, porque los niños sí llegan, pero en jóvenes y adolescentes es un reto siempre, toda la vida. Ni a sus propios padres les hacen caso muchas veces, y ya vas a querer que al líder le hagan caso. Entonces yo creo que en algún momento el leer es muy, muy importante, el siempre prepararte es muy importante. Y lo último y lo más importante, que también decía Maricruz en algún momento, el rodearte de gente, pero también más que rodearte, tenés que entender que en algún momento todos acá somos pasajeros, ¿sí? Y el dejar un legado, el tener personas que después puedan continuar, eso es algo que es muy importante, ¿verdad? Siempre el poder motivar a más personas a venir. Sé que en algún momento nunca va a ser fácil, no hay que desmotivarse también, porque esa es clave. Mucha gente se desmotiva muchas veces y viene y deja de servir. Si yo les contara, cuando tomé la generación emergente junior, me acuerdo que la primera vez 3 chicos me llegaron y yo dije, esto se reventó, dije yo, porque anteriormente habían 25 como mínimo y solo 3 me vinieron a mí. Yo dije, aquí reventé esto, maté este ministerio, dije yo, dentro de mí, de verdad. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Pero de pronto, poco a poco, pues la cosa fue fluyendo y pues gracias a Dios avanzó bastante. Pero esa es una parte importante, no hay que desanimarse. Entonces yo eso les digo, ¿verdad? Oren bastante, lean la palabra de Dios, rodéense de personas, recuerden que no son indispensables, que siempre va a haber alguien para dejar, instruyan a más personas, compartan de eso que ustedes en algún momento pueden saber, porque eso le va a servir mucho al líder que viene atrás, ¿verdad? Y pues esas son las recomendaciones que yo quizás daría, y pues animarse, ¿verdad? Siempre está la invitación para todos, ¿verdad? Yo eso es lo que les digo, ¿verdad? Si alguien quiere servir, pues venga, de verdad que necesitamos que más gente pueda servir en algún momento. Aquí en Iglesia de Dios de Toto necesitamos mucha Se buscan líderes. Se buscan líderes. Ya mero y hago un post ahí para que a ver, a publicarlo ahí en el parque. Se abre vacante. Se abre vacante. Hay plaza. Hay plaza libre. Muy bien. Creo que la verdad, queridos hermanos que nos están viendo, pues si usted está pensando, si tiene esa espinita en querer servirle al Señor, pero todavía no se ha animado, recordemos a Pedro. Él se animó a tirarse al agua, a caminar sobre las aguas, y no perdió de vista a Jesús. Esa es una oportunidad. Hay que orar, naturalmente, hay que prepararnos, pero sobre todo hay que pedirle esa dirección a Dios. Y grandes cosas Dios hará si tan solo nos tiráramos al agua. Amén.
Así que vamos a concluir entonces este capítulo. Gracias a nuestros hermanos de Generación Emergente de Totonicapán por acompañarnos en este capítulo de Soy líder, pero soy cristiano. Mire, soy cristiano, pero también soy líder de jóvenes. También me confundo. Pero también me confundo. Es natural. Es un blooper. Ahora, queridos hermanos que nos están sintonizando, si usted quiere acompañarnos, quiere formar parte también del liderazgo, ya sabe, aquí ya estamos buscando líderes. Todos los días se abre la oportunidad para que le podamos servir al Señor. Y también los esperamos en cada una de las actividades que se están realizando en nuestra amada iglesia. Los esperamos. Si usted por la distancia no puede venir, recuerde, los días martes se van a estar transmitiendo y también los días domingos en nuestro culto general. Así que, queridos hermanos, también, por último, si usted tiene alguna petición por la cual quiera que oremos, no se preocupe, escríbala aquí en la cajita de comentarios, escríbanos ahí, hermanos, por favor, orar por. Vamos a estar orando por usted y por su petición. Recuerde que Dios siempre nos escucha y Él siempre sabe cuándo responde. Oramos, mis hermanos, y quedamos despedidos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por permitirnos, Señor, poder estar reunidos en este momento. Poder hablar, Señor, y contar muchas experiencias de las cuales tú, Señor, nos has permitido ser parte. Pero gracias te damos, Señor, por permitirnos también servirte. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que nos están sintonizando, que sea lo que sea que estén pasando, que sea, Señor, lo que estén sintiendo en su corazón, ayúdalos, Padre Santo, a tomar esa decisión de poderte servir, pero sobre todo, de poder conocerte cada día más a través de nuestro servicio. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo.